Hola amigos, hoy os traigo una nueva prueba de... Dani, ¿has visto esos niños apoyados en tu GT3? Ese. Maldición. Hoy os traigo la prueba del nuevo Arkana E-Tech de 145 caballos. En este caso con el acabado RS Line. Ya que Dani no me deja probar los RS, pues bueno, por lo menos me tendré que conformar uno que tenga etiqueta Eco. El Arkana salió al mercado en marzo de 2021 y lo hizo con diferentes motorizaciones. En este caso tenemos la versión híbrida no enchufable de 145 caballos con etiqueta Eco. Renault apostó por un híbrido hasta en el diseño, consiguiendo mezclar un coupé y un SUV en el mismo vehículo. Esto ya lo habíamos visto antes con el X6, el GLC, pero bueno, es el primero de su categoría en hacerlo. Tiene un diseño atrevido, le han querido dar un toque musculoso con estos nervios que han puesto en el capó y bueno, se complementa además con el paragolpes delantero que nos recuerda al Megane RS. Ya estoy, no había problema. Oye, ¿te has fijado que ahí está Miss Dinamarca? No, Allí, al fondo. Aquí podemos ver las llantas Silverstone, específicas de este acabado. Son en 18 pulgadas y vienen con la franjita roja. Para esta prueba tenemos los Kumo Extra. Yo es un neumático que no he probado, pero bueno, vamos a ver luego qué tal se comporta en el circuito. Además del paragolpes y las llantas, viene con esta placa distintiva RS Line. Techo negro, aquí podemos ver los espejos en negro también. Esta raya de aquí abajo, que también es específica de este modelo. Lo que os decía, el diseño traído. Fijaros en la caída que tiene aquí. Sí que es verdad que nos recuerda un poco al X6, pero bueno, a Renault le ha funcionado y parece que a la gente le está gustando. Voy a darle la vuelta al coche y os enseño la parte trasera. También tenemos este alerón negro brillante, específico del acabado RS Line. La plaquita E-Tech, que nos indica que es un híbrido no enchufable. Y estos escapes falsos, también del acabado RS Line, que bueno, llamamos y no hay nadie. Aquí abajo está el escape real. Si venimos al maletero son 480 litros. Tenemos aquí un espacio, un sotanito, con espacio aquí abajo y una rueda de repuesto de emergencia, que me gusta más que el kit para pinchazos. Esta misma caída, que es tan bonita, nos afecta a la hora de cargar, ya que solo podremos cargar más o menos hasta la bandeja y no mucho más como en el resto de los SUV. Qué interesante. No era de Dinamarca, era de Albacete, pero contaba unos chistes muy graciosos. Oye, ¿te has fijado lo alto que se queda eso? Ese alerón... Hay que tener cuidado en los parking, yo creo, ¿eh? Sí, ese como Por cierto, ¿has visto que hay un Koenigsegg ahí con las llaves puestas? ¿Puestas? Sí, corre. Bueno, madre mía, vaya día me está dando. Con esta motorización el Arkana parte desde los 29.000 euros. Hasta unos 36-37.000 euros, depende de la configuración que cojáis y el modelo que escojáis. Este en concreto son 32.000 euros, pero de todas maneras os dejo en la descripción un enlace donde lo podéis encontrar más barato. Se me había olvidado deciros que el maletero son 513 litros la versión microhíbrida y que este, pues, al llevar la batería, pierde algo maletero y son 480. Os he hecho una tabla donde podéis ver, os la dejo aquí en pantalla, los rivales de 4,5 metros con etiqueta Eco y más o menos el mismo precio. A primera vista, ¿qué vemos? El Compass, el Lexus y el Kuga son, junto con el Tonale, son bastante más caros. Si nos centramos en el Sportage, por ejemplo, son 562 litros, mucho más maletero, y 31.000 euros, que bueno, en precio estaría. El Qashqai, que lleva un sistema microhíbrido, que por cierto os dejo aquí un vídeo de la prueba del Exceed, donde Dani explica muy bien cómo funciona el sistema microhíbrido. Tiene más de 500 litros, 35.000 euros, un pelín más caro, pero bueno, ahí están. El Mazda, el CX-30, 430 litros, algo menos de maletero, pero tiene 179 caballos y son 30.000 euros. Pues bueno, aquí podéis ver más o menos, ya saquéis vosotros vuestras conclusiones y veis cuál es el coche que más os encaja, dependiendo del precio, maletero y demás. Pero bueno, ahora vamos a ver el motor. Aquí tenemos el mismo sistema híbrido que en el del Clio, es un 4 cilindros 1600 de 94 caballos, además de dos motores eléctricos, uno de 49 que sirve para impulsar el vehículo y otro de 20 caballos que lo que hace es funcionar como generador y alternador. Todo esto unido a una red de 230 voltios y una caja de cambios fabricada por Cravots de 4 relaciones. ¿Qué haces?
Voy a ver si la de Albacete quiere venir a ver el Koenigsegg. Por cierto, ¿no lleva embrague? Este está haciendo lo mismo que hice yo con el Zoe. Os dejo aquí el vídeo para que lo veáis, cómo le molesto un rato. A ver, ¿dónde iba? Aquí, a ver. Parece que es el mismo sistema que vimos en el Austral, que también os dejo aquí el vídeo para que lo veáis. Pero no, este lleva un 4 cilindros y el Austral venía con un 3 cilindros, pero el sistema híbrido es muy parecido y la caja de cambios es la misma. En vez de ser 4 velocidades, tiene 5 relaciones. Pues nada, vamos a ver cómo se comporta esto en la calle y al lío. Tenemos aquí un sitio para dejar el móvil con opción a carga inalámbrica. Luego las llaves no hace falta sacarlas ni del bolsillo, con que las lleves encima vale, pero bueno, aquí tenemos un sitio para dejarlas. Aquí tenemos sitio para dejar las llaves de casa, posavasos y demás, sitio portaobjetos y luego el volante. El volante está un pelín achatado en la parte superior y la parte inferior, pero bueno, a la hora de maniobrar no nos molesta. Además, al ser la versión RS Line, tenemos aquí detalles en fibra de carbono, detalles en rojo. Tenemos el volante, el DT en rojo, aquí en las costuras tenemos detalles en rojo. Los asientos, aparte de llevar alcántara y cuero, son calefactados, pero esto solo viene con la opción del RS Line. Y luego, aquí, pantallas. Tenemos dos opciones para cada una de las pantallas. En la del cockpit tenemos una opción de 7 pulgadas o una de 10,2 y aquí tenemos otra de 7 o de 9,3. Eso ya depende del acabado que cojáis, vendrá con una o vendrá con otra. Aquí tenemos conexión con el móvil de Apple CarPlay y Android Auto, pero tiene que ser mediante cable. Además, aquí tenemos toda una serie de botones que a mí me gusta. Yo prefiero que todo lo que se pueda sacar de la pantalla mejor, porque tanto la climatización como botones, aquí tenemos el botón EV para bloquear el coche en eléctrico, como os he comentado antes, y a mí me gusta que esté fuera porque te distrae mucho menos. Cuando estamos conduciendo es mucho más fácil hacer así, tocar un botón, que ya sabemos dónde está, a tener que estar hurgando aquí. A mí personalmente no me gusta. El coche es cómodo y es fácil de conseguir la posición de conducción. Yo que soy alto y normalmente tengo problemas con el salpicador en las rodillas, en este coche no tengo ningún tipo de problema. Y en las plazas traseras, con el asiento puesto en la misma posición que siempre pone Dani, fijaos cómo voy. Voy un pelín justo, pero bueno, podría hacerme un viaje. Aquí tenemos tres modos, MySense, Sport y Eco, y son completamente configurables. Si entramos aquí, podemos regular la transmisión, la dirección, el cuadro de instrumentos y las luces. Además, otra cosa, si pulsamos el botón EV solo funcionará en modo MySense y Eco y por debajo de 75 km/h. Vamos a ver cómo va esto en la calle. Nos va a entrar un poquito de sonido del motor, es normal, al final estamos en un coche híbrido, venimos del arranque en eléctrico y cualquier sonido ya decimos, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando aquí? Pero es normal, cualquier coche híbrido del mercado tiene sonido del motor, al final el motor se revoluciona, en parte porque está cargando baterías y en parte porque está moviendo el coche. En ciudad no vamos a tener ningún problema, ya que tenemos una posición elevada, tenemos buena visibilidad y no hay ningún pilar que nos impida ver. Aquí, una vez iniciada la marcha, tenemos dos selectores, la D y la B. En la D pues, hace más conducción a vela, aunque retiene un poquito, y en la B no retendría. Entra en el modo de regeneración máxima que puede tener y ahí el coche va cargando la batería. En ciudad yo en ciudad siempre me he movido con la B, ya que no es una función one pedal, no es una función one pedal, pero sí que es verdad que nos podemos mover casi el 70% de la marcha con un pedal. Luego obviamente para detenernos y frenar y demás, eso sí tendríamos que usar el pedal del freno, pero la verdad es que funciona muy bien y me gusta. Aunque si no hubiese probado el Austral antes, no tendría esta queja. ¿Y qué queja? Pues que el Austral venía con levas y podía regular la regeneración. Y sí que es verdad que he hecho en falta ese tipo de regulación en este coche, porque es todo o nada, y sí que es verdad que los puntos intermedios no están mal. En carretera igual, en carretera al final vamos a poder hacernos un viaje perfectamente cómodos y seguros. No me enrollo más, vamos al INTA, vamos a ver si realmente es seguro el coche, vamos a ver qué tal se comporta y si todo lo bueno que es en ciudad y en carretera lo es en circuito.
Bueno, pues vamos a ver qué tal se comporta el Arkana en circuito. Llevamos la climatización apagada, el modo Multisense en Sport y no nos deja quitar el control de tracción, así que bueno, vamos a ver qué tiempo hace. De momento bien, va a su ritmo. Entra bien. El control de tracción salta, pero no es muy intrusivo. Y escuchamos que van tirando las ruedas, pero el coche sigue avanzando, o sea, no nos impide avanzar. Me gusta. Y aquí vamos a comprobar la mordiente del coche. Ostras, ¿cómo frena? Qué bien frena. Frena muy bien. Frena muy bien. Y enseguida entra. De momento, bien. No va a ser un gran tiempo, pero bueno, el coche funciona. Muy bien, me gusta mucho cómo frena. Tiene muy buena mordiente. Y enseguida entra. Escuchamos que el neumático chilla. El neumático a mí personalmente no me gusta mucho, pero bueno, con un neumático algo mejor conseguiríamos bajar algo el tiempo. Bueno, 40-58. A ver, no es un gran tiempo. No es un gran tiempo, pero como habéis podido ver durante toda la vuelta, no es un tiempo que cueste hacer. O sea, en el coche no hace ningún extraño, en ningún momento te hace un movimiento de atrás que no te esperas. El control de estabilidad entra, pero tienes que estar súper pendiente porque casi ni te das cuenta. A mí está muy bien hecho y sinceramente, para este coche, tal y como hemos visto que va ahora, en cuanto a comportamiento, yo creo que no es necesario quitar los controles. A ver, sí que es verdad que bueno, tenemos coches de la misma categoría más o menos, pues haciendo mejores tiempos, pero realmente 1.40-58 no lo veo mal tiempo, teniendo en cuenta lo seguro que ha hecho las cosas. No te hace ningún extraño ni nada. Pero bueno, ahora cuando nos sentemos ya veremos bien todo. Pero de momento no está nada mal. No es el mejor tiempo, pero no está nada mal. Me ha gustado. Sí, no es el mejor tiempo de la tabla, de hecho es el penúltimo, pero no pasa nada, hay que tener en cuenta los caballos que tiene el coche. El tiempo no es bueno, pero no es porque el coche vaya mal, sino porque está limitado por motor. Este mismo coche admitiría más caballos, porque el coche gira bien, el paso por curva es bueno, la mordiente que tienen los frenos es buena. En definitiva, hay seguridad y es efectivo, y además vas haciendo la vuelta rápida en una posición cómoda. Pues bueno, la aceleración tampoco es para tirar cohetes, además está limitado por lo que nos pasó en el Austral. Tiene un bache a 117,5 km/h a los 270 metros, que se tira 40 metros, como la gráfica si la pudieseis ver, os la había dibujado aquí, sube hacia arriba, baja un poco y vuelve a subir. No es algo grave, pero es algo que está ahí, es algo que yo creo que hay que contar. Pues bueno, esto como podéis ver le ha afectado al 80-120, no es un 80-120 mágico, pero bueno, es un coche que no está pensado para hacerte el 0-1000 metros en 10 segundos. Es un coche que está pensado para el día a día, y en el día a día, gracias a que el motor y la caja de cambios funcionan así y el desarrollo que lleva es este,
te hace todo mucho más ameno y te hace la vida más agradable. Pero bueno, ahora no me voy a liar más y vamos a ver los consumos. Para el consumo, como siempre... Hola, Olita, vecinito. Ahí está. Oye, os voy a dejar abajo el enlace donde podéis conseguir sudaderas como esta, ahí abajo en la descripción, ¿vale? Consumos. 4,9 litros en carretera y 4,5 litros en ciudad. Está muy bien y es un consumo que se saca muy fácil. Ha sido, vamos, si no recuerdo mal, ha sido el segundo mejor consumo en híbridos. Por delante el sistema híbrido del Civic, que como ya sabéis, en ciudad funciona de maravilla. Os dejo aquí el vídeo donde podéis ver el funcionamiento y el día a día con el Civic, por si no lo habéis visto. En definitiva, esto de lo que hablábamos antes en las prestaciones, de que te hace la vida más agradable, pues esto se traduce en un buen consumo. Y sinceramente, 4,9 litros en carretera está muy bien teniendo en cuenta las dimensiones del coche. En definitiva, es un coche que nos ha resultado agradable, cómodo, seguro y con un muy buen consumo. Sí que es verdad que bueno, las plazas traseras vienen un poquito condicionadas a la línea más deportiva que trae, pero bueno, esto ya cosa de cada uno. Pues nada, ¿qué te ha pasado? Que no le ha gustado el Koenigsegg. Normal, te Oye, está hay que merecido. grabarse el vídeo de este coche. Que Tranquilo, me duele. ya está hecho. Pues nada, espero que os haya gustado. Cualquier duda que tengáis, preguntad por los comentarios, ya sabéis que siempre estamos, o Dani o yo, ahí pendientes de vosotros. Y nada, acordaos que tenéis, os dejo siempre abajo las fichas, donde podéis encontrar el precio del coche más barato y mucho más. Pues nada, hoy me despido otra vez desde delante de las cámaras y tenía muchas ganas de hacer esto. Dani, di adiós. Adiós, pero una cosa, no es mi hijo, ¿eh? No es mi hijo.